Ya estamos aquí para que nos hable de cosas bonitas de la vida, mi querido Nemesio Delgado, ya te extrañábamos, mi querido Nemesio, pero ya está aquí para goce y disfrute de quienes se ocupan de las cosas bellas de la vida. ¿Cómo estás, mi Bien, querido? Jorge, con gusto saludarte. Eso. Vamos a Igualmente hablar hoy nosotros. acerca, bueno, es primavera, ¿no? Marzo, abril, y la Ciudad de México y muchas ciudades de la República Mexicana, Jorge, se pintan de un color así como el de la camisa de Pallavicini, ¿no? Medio azulado, medio Mayatibón, violeta, dice. ¿no? Violetita. Medio lila, no sé cómo definirlo más, pero bueno, esto es resultado de la floración de los árboles de las jacarandas, ¿no? Típicas de esta Ciudad de México, típicas de la ciudad de Guadalajara, de Aguascalientes, en fin, de muchas ciudades en México, ¿no? Mira qué bonita postal aquí. Así es, ese es el fondo. el color. Yo no sé si tú tienes una mejor definición, ¿verdad? Pero este es un color azulado, lila. Lilita, ¿no? Así sí, es. muy como la camisa del Pala, de veras. Efectivamente. Se vino uniformado. Pues uno podría pensar, Jorge, que la jacaranda pues es una planta o es un árbol autóctono de nuestro país, pero fíjate que no es así. La jacaranda no ha estado siempre presente, digamos, en nuestro país, sino que la historia de la jacaranda, de este árbol tan bonito, ¿no? tan particular de algunas ciudades, es mucho más reciente, y me encontré yo la historia de este árbol, y por eso es que el día de hoy le estamos dedicando un poquito el tema, ¿no? Pues está perfecto. Se da muy bien aquí, ¿no? O sea, como que se fíjate que es muy una bien, planta, no es un sea árbol que se nativa, ¿no? aclimató muy Ajá. bien a nuestro país. Y se aclimató muy bien en nuestro país porque las primaveras suelen ser bastante secas. O sea, no suele llover, aunque hoy en día, pues ya ves que ayer llovió, Sí, todos estos días está lloviendo, ¿no? Pero la aguaceros. jacaranda es un árbol que viene de Brasil. De Brasil. Es un árbol O sea, que sí es viene de aquí del continente. de Brasil, sí, de Sudamérica, ¿no? Ese es el origen de este árbol tan particular, ¿no? Y te decía que la historia de la jacaranda en México se remonta más o menos al año de 1892. En 1892 vino a México un inmigrante japonés un nombre que a ti sí me imagino que te va a sonar, pero el señor Tatsugoro Matsumoto. Ah, claro. Matsumoto, ¿no? Es como que Ahí un nombre viene muy relacionado con el con las tema florerías, aquí, ¿no? en este país, ¿no? Sigue siendo de las principales, ¿verdad? Negocios de Pues fíjate que florales, antes o ya no Matsumoto existe. era como que el referente. Sí. Hoy en día pues se ha diluido, un poco, Claro. pero sigue siendo de la Creo familia. que era muy socorrido para los ramos de novias, Sí, ¿no? los bonsáis, ¿no? Ajá, también, yo la posiciono mucho como por el lado de los bonsáis, También, ¿no? claro, sí, como que un arreglo de Matsumoto era la neta, ¿no? Pues fíjate, son familiares de este señor que emigró de Japón a Perú, y de Perú vino a México. Pero bueno, que no podemos decir que es un jardinero normal, ¿no? Él fue depositario de una tradición y del arte de la jardinería japonesa que se llama muromachi, un arte milenario, bueno, de siglos, Sí, ¿no? me 1336 a 1573. Él fue depositario de o heredero, digamos, de esta tradición. Entonces, imagínate, en 1800, 1900, con esa tradición, como que Japón era muy influyente en este tema para todos los países, ¿no? Él se va a Perú, luego viene a México y entiende un poquito la mentalidad del mexicano en el sentido de su amor y de la diversidad por las plantas, por las flores,
y deja a su esposa y a su hijo en Japón y se viene para acá y se radica aquí en México, ¿no? Lo trajo un señor, un hacendado y minero, don José Landero y Cos, para que viera una hacienda suya en Pachuca, y después el señor Matsumoto decide quedarse aquí en México. Justamente, perdón, me comentan aquí que recuerda esta jacaranda a los árboles de cerezo en Japón. Correcto. Ahorita ¿Me adelanté? Bueno, sí. Yo no aquí en el chat. No, qué bueno que aparece eso, porque voy a ligarlo un poquito al final de lo que te voy a platicar, okay. ¿No? Se queda en México este señor Matsumoto y empieza a ser, digamos, el que tiene a su cuidado los jardines de las casas de la colonia Roma, que en aquel entonces tenían un boom impresionante. ¿No? Estamos hablando de 1800, ¿no? Claro. 1890 por ahí, ¿no? Es el boom de la colonia Roma, se empieza a hacer de fama y de hecho incluso Porfirio Díaz le encarga todos los arreglos florales del palacio y le deja a su cargo también el castillo de Chapultepec, ¿no? Entonces se vuelve... Más don Porfirio. Para que veas, en 1910 hay una exposición de productos japoneses en México y en el llamado Palacio de Cristal, alrededor del Palacio de Cristal hace un lago artificial y ponen justamente árboles, plantas y demás en lo que hoy es el Museo del Chopo. Si ubicas claro, sí, aquí en Santa María. Esa creación, ese cuidado estuvo a cargo del cerca señor. Del kiosco Morisco que también trajo don Porfirio. Correcto. Mira qué bonita historia, mi querido. Pero todavía falta, mi Jorge, todavía falta. A ver. Viene la revolución, ¿no? 10 años, pasan 10 años en donde no se sabe mayormente de la historia de Matsumoto. Y después en la etapa de la reconstrucción, y fíjate que aquí no sé yo si fue Carranza, si fue Obregón o fue don Pascual Ortiz Rubio, cualquiera de ellos tres, quien lo volvió a requerir, lo volvió a llamar, digamos, para toda la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Justo después de la revolución. Y precisamente el deseo de la gente que estaba en el poder en aquel entonces era que se sembraran cerezos, como en Tokio, por ejemplo, como en Washington, ¿no? Y acudieron al señor Matsumoto para consultarle esa posibilidad, y él fue justamente el que dijo que la planta que mejor se aclimataba para ello era la jacaranda y no el cerezo, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, en esta época hay toda una campaña turística con el famoso cherry blossom, ¿no? La floración del cerezo, que bien podríamos imitar nosotros aquí en México con el tema de la jacaranda, ¿no, Jorge? Así es. Entonces fue el señor Matsumoto quien sugirió traer jacarandas de Brasil y plantarlas en las principales vías de la ciudad. Comentaban una imagen muy similar, ¿no? Al del árbol del cerezo. Así es, esto es Reforma, y si te das cuenta las vías más importantes, esta zona, por ejemplo, donde estamos ubicados, hay mucha jacaranda también. Su hijo vino en 1910, vino a administrarle el negocio al papá, porque el papá parece que no era muy buen administrador. ¿Sí? Y este señor Matsumoto fue el que siguió, me imagino que con los negocios, que en los 70s, en los 80s del siglo pasado, pues era el referente fundamental, ¿no? Claro. Matsumoto. El señor murió en 1955 a los 94 años de edad y nunca más nunca regresó a Japón. Así es. ¿Ni de visita? Espera que sí, ¿verdad? Pero ya le gustó quedarse aquí, ya no volvió con su señora. El hijo vino.
la historia personal y demás, bueno, no la conozco a detalle, pero digo, lo interesante, claro, lo importante, pues se tiene que ver con la jacaranda, ¿no? Magnífica historia y además muy ilustrativa porque le da un toque, un colorido muy especial a nuestras calles. Y una atmósfera, ¿no? De la época muy particular, ¿no? Claro, ¿no? Pues maravilloso. Este señor japonés fue el que trajo también la plaga de lirios acuáticos, dice que sale. No, pues estamos ahorita en la parte padre. No, creo. Fíjate que después de la Primera Guerra Mundial hubo muchos emigrados, claro, de Estados Unidos, sí. Y este señor tenía una hacienda parece que en Morelos, en el estado de Morelos, y sí acogió a bastantes refugiados en su momento, ¿no? O sea que su labor fue interesante también desde ese otro perfil, ¿no? Así es, no, pues maravilloso, y sí, no recordaba yo. Seguramente la marca, ya no sé si sea de las mismos yo me metí herederos ayer a de buscarla Matsumoto, pero y sí, encontré dos direcciones, vigente, y una de ellas sí salía la foto del señor Matsumoto, de una foto original. Desconozco el tema de qué ha pasado actual, con las florerías, ¿no? Lo que sí es que antes era el referente, sí, pero pues obviamente sí, hasta no hace mucho, hay mucha competencia, sí, y como en todo. sí, Pero efectivamente. sin duda una referencia al señor Matsumoto y una prueba más, diríamos aquí al Los señor cerezos, Trump, por ejemplo, de lo que aporta la inmigración. Sí, ¿no? Sí, los cerezos de Washington, por ejemplo, también son de origen japonés, y tuvo que haber ahí un intercambio. Son blancos, ¿no? En lugar de ser de este tono azul, violáceo, etcétera, ¿no? Maravilloso, pues una gran historia, mi querido Nemesio, como siempre que nos compartes y que te agradecemos aquí. Base 2 para tu pueblo, querido. Vamos. Excelente.